Bueno, pues vamos a la palabra donde el Señor me habló en esta semana, ¿verdad? Porque hemos tenido muchas llamadas de socorro. Hemos tenido llamadas de socorro el otro día que estábamos con mi mujer y nos escribían personas y nos llamaban que verdaderamente lo están pasando mal. Lo están pasando mal, incluso que hay muchas personas que nos decían que no tenían ni para comer ese día. Lo cual, pues claro, eso nos dio un vuelco al corazón. Nos quedamos así, estuvimos en contacto con ellos y automáticamente nos pusimos manos a la obra. Nos llamaron de un sitio que ni los carros podían pasar porque era de tierra y todo este tema, y entonces hablamos con ellos para ver si podíamos juntarnos en algún lugar donde pudiera pasar con los carros y así poder dejarle los alimentos. Y así hicimos, ¿verdad? Quedamos en un sitio donde ellos podían salir, nosotros podíamos llegar y estuvimos repartiendo bolsas familiares y pudimos ayudar a varias familias que estaban verdaderamente muy mal. Y le dejamos esas bolsas familiares de alimentos, por lo menos para unos días. Pero yo me quedé pensando, por eso esta prédica, por eso esta palabra, ¿verdad? Compasión por los que sufren, por los que verdaderamente necesitan, consolar a los que sufren, ¿verdad? Y yo, claro, me quedé pensando que no solamente eran esas familias, sino que son miles de familias que estarían o que estarán en esa situación. Y así nos está pasando. Gente que nos llaman porque necesitan que por favor les ayudemos, y son en muchos lugares de Guatemala, de verdad que son en muchos sitios, y te quedas hecho polvo porque no puedes llegar a todos, y uno quisiera llegar a todos y te sientes a veces impotente porque quisiera uno pues poder ayudar más y no se puede, ¿verdad? Ante tanta necesidad que hay. Y yo decía, lo mismo que mi corazón sufre, yo me imagino que el corazón de Dios también sufrirá. Eso está claro. El corazón de Dios sufre al ver tantas necesidades, tantas personas que necesitan, pero no solamente que necesitan, es que necesitan de nosotros para poder llevarle, por lo menos lo más básico, por lo menos para que no pasen hambre, y también a la misma vez llevarle consuelo que solo Dios le puede dar, porque es una vida muy amargante. Ahora por eso quiero empezar. He empezado con esta introducción porque así le he llamado, consolar a los que sufren. Y quiero leerte el pasaje de las Escrituras que te van a inspirar. Eso es lo que yo deseo y anhelo, que te inspiren para aprender de nuestro Señor Jesucristo, para aprender de Él. Y cuál es el corazón verdaderamente del Señor. Así que vamos a leer en nuestra Biblia esta parábola que está en el Evangelio de según Lucas 10 del 25 al 37. Por favor, lo voy a repetir. Lucas 10 del 25 al 37. Y dice la palabra de Dios. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Yo digo qué tremenda parábola, pero mira, nuestro prójimo
significa que es el más próximo. Es el más próximo que tenemos. A veces pensamos que nuestro prójimo está en Zambia, en Mozambique o en África. No, nuestro prójimo está en Guatemala. Aquí es donde está nuestro prójimo. Y muchas veces digo yo que no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para ayudar. Y yo creo que esta es la más grande oportunidad que tenemos para ayudar a nuestro prójimo por causa de esta pandemia, por causa de este mal que ha venido al mundo, por causa de este azote que ha venido al mundo y que está dejando a muchas personas al borde del sacrificio, al borde del precipicio, al borde del abismo, como estamos observando en esta semana. Precisamente, el prójimo es aquella persona que tenemos al lado. Por supuesto, dice el pasaje, que a Jesús le estaban poniendo una trampa, este maestro de la ley, este erudito de la ley. ¿Y quién es mi prójimo?, le pregunta. Claro, le preguntaron en la parábola y Jesucristo contesta con esta historia impresionante, con esta historia tremenda que verdaderamente llega a nuestro corazón. Muchas veces los expertos de la ley, o los expertos en la ley, como este que se acercó a Jesucristo, que yo estoy seguro que conocía la Torá, que conocía el Antiguo Testamento de punta a rabo, que seguro que sabía mucho de las Escrituras, que seguro que la tenía empapada y hasta podría tenerlo memorizado. Y yo no te digo, claro que es bueno conocer la Biblia, pero es insuficiente solo con conocerla si nosotros no la trasladamos a la vida práctica. Es insuficiente si nosotros no ponemos en práctica lo que leemos en la Biblia. Nosotros decimos que le decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho. También decimos que obras son amores y no buenas razones. Por lo tanto, tú puedes decir, oye, pastor, nosotros no somos salvos por obra. Es que la palabra de Dios dice que no somos salvos por obra, somos salvos por gracia, por la fe en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es cierto, es cierto. Es cierto porque somos salvos en la fe del nombre de Jesús. Pero también nos enseña la Biblia que somos salvos para hacer buenas obras. No se te olvide. Somos salvos para hacer buenas obras. Así que una persona que no manifiesta su fe a través de las obras, una persona que no tiene ese amor que es impulsado precisamente por la fe, que sobre todo se traduce en obras de amor, yo para mí y creo que es una persona que todavía no ha nacido de nuevo. Claro, sí, las obras nos dan salvación, pero las obras producen galardón. Y tampoco lo hacemos para que no. No, cada uno, la Biblia también dice que cada uno será recompensado, según dice la Biblia, cuando se presente delante de Dios, cuando estemos ante el trono de Dios, cuando estemos en presencia de Dios y seremos, por supuesto, estaremos presentes y nos van a decir que conforme a nuestras obras, así nosotros vamos a ser juzgados con el Señor. Si son obras de maldad, pues entonces recibirá de acuerdo a esas obras. Pero si son obras de bondad, de misericordia y compasión, también recibiremos recompensa de acuerdo a esas obras. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Mire, y es verdad, porque el otro día yo por las noches pues me pongo mi internet, mis cosas, ¿verdad? Porque, oye, pues me gusta antes de dormir. Y buscando, porque me gusta la historia y lo de los nazis, salió la historia de un personaje deportista de Guatemala, que me llamó la atención. Digo, mira, ¿qué hace aquí esta historia? Y que es la historia de Jaime Cuichú, se llama el nombre. Lo voy a leer porque es Jaime Cuichú. Para que definirte, es uno de los marchistas más destacados, que ha ganado medallas en Guadalajara, en México, en muchas partes del mundo. Y ha participado en muchas competiciones como un marchista reconocido, ¿verdad? Y de importancia, y que creo que, según entendí, que está dentro de los 20 mejores del mundo entero. Cuenta Jaime que él, de niño, vivía separado de sus padres. Ellos se divorciaron y él se quedó a vivir con su padre. Su padre era alcohólico y lo maltrataba, pero seriamente. Así que decidió él mejor irse de la casa. Él se marchó de su casa y dormía pues donde le agarraba la noche, en el mercado, en el parque, en la calle, en cualquier parte donde él le agarraba, ahí se quedaba a dormir.
Claro, ese muchacho empezó a recibir instrucciones de muchas personas, pero me llama la atención del detalle que él contaba, que eso sí me llena. Dice que hubo una persona que a mí me ayudó mucho y que cambió mi vida, que cambió mucho a dedicarme a este deporte y por eso lo hago, porque ella me compró mis primeros tenis, porque esta mujer me compró mis primeras zapatillas de deporte. Eso transformó y cambió mi vida. Esta señora como que nunca visualizó que con ese par de tenis, que con ese par de zapatillas, estaba impulsando a un joven que no tenía nada, que estaba en contacto con las maras, con la delincuencia, con la drogadicción, en contacto con los muchachos que consumían pegamento, que estaban destinados, por supuesto, al mal. Hoy en día, gracias a esa señora, es un joven destacado. Es un joven famoso en el país y ahora ya tiene recursos para poder vivir decentemente. Imagínate tú. ¿Por qué? Porque alguien le mostró amor. Fíjate qué importante. Alguien le mostró amor. Yo digo, en Ministerio Remá, en la fundación que nosotros tenemos, tenemos que impulsar a las personas que están y las personas que tenemos han sido personas que han estado en contacto con las maras, con las drogas, con delincuencia y yo qué sé, con muchas cosas más. Y te digo una cosa, ¿cuántos jóvenes con talento tenemos en Guatemala que no tienen oportunidades por la vida que les ha tocado vivir? Nosotros en Remar tenemos muchos talentos increíbles. Y así nosotros como cristianos deberíamos de ayudar, deberíamos de impulsarlos a ellos. ¿Quién sabe? Si a lo mejor entre ellos se encuentra el futuro presidente de Guatemala, como he dicho yo algunas veces. No hay mejor prójimo que aquel que nos ayuda. Y no hay mejor cristiano que aquel que extiende su mano de ayuda al prójimo. ¿Cuánto me gustaría llegar a tu corazón? Mira, donde estamos llevando ayuda en muchas ocasiones en sitios tremendamente difíciles. Difíciles, digo, para poder sobrevivir, para poder subsistir. Y esto no podemos obviarlo. Ni mucho menos podemos ignorarlo. Y yo pienso que es lo que precisamente estamos haciendo. Hasta en la cárcel nos están pidiendo ayuda. El otro día estábamos en la oficina con mis hijos y entró la mamá de Servio. José, necesito ayuda porque en la cárcel de mujeres los bebés no tienen ni para comer. Fíjate, en la cárcel de mujeres que viven, hay un pabellón que viven las madres con sus hijos, que creo que a los 3 años no sé. Pero vino a solicitarnos ayuda porque no tienen. Entonces agarramos y les dimos varias bolsas de alimentos, no sé cuántas les dimos de bolsas familiares también, para que se las llevaran. Ahora yo alucino porque en la cárcel nosotros hemos pedido permiso para entrar a evangelizar y nos dice, mire, ya está toda la semana ocupado por iglesias. A las cárceles van no sé cuántas iglesias a evangelizar. Pero yo creo que solo con la Biblia no se puede cubrir sus necesidades. No solo es orar, también habrá que actuar. Claro que muchos dirán, como me decían cuando yo estaba trabajando en Gaviota, es que son presos. Los presos son delincuentes y entonces que se pudran. Claro que muchos son presos, que están presos, pero tú sabes, posiblemente tuvieron una vida de pobreza y de miseria y de abusos, de maltratos que les tocó vivir, que fueron abusados. Y eso lo hizo llevar una vida de delincuencia, pues no conocieron otras cosas, no lo conocieron. Y conste que yo no estoy justificando que roben o que... No, entiéndeme lo que yo te estoy diciendo. Lo que te digo es que también son criaturas de Dios que necesitan conocerle a Él, necesitan conocer a nuestro Señor Jesucristo, que sus vidas sean restauradas, como dice la palabra, estuve preso y no me visitasteis. Gente que sufre, que padece mucho. Y en esta parábola encontramos un caso típico que es impresionante el ejemplo que pone y que nos da nuestro Señor. Un hombre, dice, que bajaba de Jerusalén, lo asaltaron. Es terrible, es terrible. Yo sé que en Guatemala hay muchos asaltos que roban y mi esposa fue testigo también de asaltos personalmente con mis hijos. ¿Y cuántos de los que me están escuchando posiblemente hayan sido asaltados?
a nivel del mundo ya la delincuencia. Pero vamos, ¿qué hacemos nosotros? Si vamos por el camino y de pronto nos encontramos con un hombre que está ahí tirado, que ha sido golpeado, que ha sido maltratado y que está ahí tirado sangrando y yo qué sé qué, está medio muerto, ¿qué hacemos? Dime, ¿tú qué hacemos? Como decimos en Guatemala, porque ya soy casi chapín, somos chutes. Pasamos, como he visto yo en un accidente, que pasamos con los carros, hay hasta atasco, miramos así de reojo, pero nadie se para. Damos una mirada, hay muchísimo tránsito, pero todos para ver. Pero después, ¿qué hacemos? Nos vamos. ¿Quién se detiene a ayudar al pobre que ha sido asaltado, maltratado? ¿Quién se detiene a ayudar al niño que está en la calle durmiendo en un portal o ahí en la zona 1? ¿Quién se detiene? Es rara la persona que se detiene a ayudar al herido. ¿Cuántos pasan de largo como las sevillanas que nosotros sacamos a ver al niño de la calle? O a alguien con necesidad. Yo lo siento, yo tengo que llegar a tu corazón. Dice la parábola que un sacerdote pasó, vio que estaba herido, como hacen ustedes aquí, y se zafó, se largó, se hizo a un lado y siguió su camino, sabiendo que estaba ese hombre ahí tirado. Luego dice que pasó un levita y también se hizo el loco, se hizo a un lado y pasó de largo. Mira, en este mundo hay mucha gente herida, golpeada, maltratada, abusada, abandonadas. Yo te puedo contar miles de historias. Te puedo contar miles de historias de niños, jóvenes, adultos, madres solteras, que han sido duramente golpeadas por la vida. Estamos muy cómodos dentro de nuestras cuatro paredes. Yo no sé si tú te has encontrado alguna vez con una niña, una joven de 12 años que ha sido abusada por su padrastro y se ha quedado embarazada de él. Pues estos casos nosotros los vivimos muy frecuentemente. Entonces tú no te puedes imaginar el sufrimiento de estas jóvenes. ¿Cómo están sus corazones? Que han pasado su vida en un infierno familiar o social. Y mira, te podría contar muchos casos que te quedarías helado. ¿Y qué nos queda hacer? Pasamos de largo como el sacerdote, el levita, y ignoramos lo que pasa, lo que hay, el sufrimiento de tanta gente. ¿Qué nos queda hacer? Consolar, ayudar. No olvidarnos de ello porque el Señor no lo haría. Todo cristiano debe de ser un distribuidor de fe y esperanza. Todos tenemos ese llamado. No me vengas a decir que tu llamado es otro o que no sé qué te dedicas. No, todos deberíamos de ser distribuidores de fe y esperanza. Y sobre todo en casos de mucha necesidad y de gente que verdaderamente sufren increíblemente. Consolar a los que sufren, dice el Señor. No te puedes imaginar la angustia que estamos pasando en este tiempo de pandemia, cada día con todas las personas que tenemos en nuestro ministerio y que nos llaman, que mire, la otra vez cerraron un centro porque entró el coronavirus, lo que pasa, y echaron a todos a la calle, madres con hijos, con 3 hijos, a los que estaban ahí, y nos llamaran desesperadamente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente? Nuestros centros cada día se están llenando, nuestra primera fase la tenemos llena, todos los días llegan gente a tocar a nuestras puertas y a nuestras oficinas. Esta pandemia lo que está trayendo es más necesitados y nosotros estamos creciendo porque la necesidad está creciendo. Y miren, oramos, nos ponemos de rodillas, ayunamos y le pedimos que el Señor nos dé sustento, nos dé provisión para poder darle a ellos y bendecirlos. No dejarlo, sino que ellos nos vean como el vehículo que Dios está usando para bendecir. Porque yo creo que este es el corazón de nuestro Señor.
Ustedes dicen aquí en Guatemala, hay un dicho que lo escuché el otro día, dice, cuando tú tienes hambre, cualquier tortilla seca está rica. Es como decir nosotros en España, o cualquier pan duro te metes en la boca. Cuando tú no tienes que comer, madre mía, cualquier pan es una bendición. No digamos cuántas personas que ahora con esta situación no tienen ni siquiera para meter en la boca nada. No pueden ni siquiera subsistir. Si te das cuenta, tenemos prójimos por todos lados. Por todos lados tenemos prójimos. Basta que nos demos solamente una miradita, ¿eh? Tampoco hay que hacer, no. Darte una miradita y miremos que ahora la necesidad se está acentuando porque, oye, ahora viene de una manera agigantada. ¿Cuántos prójimos tenemos en Guatemala, nuestra nación? Y que tantas veces nos llenamos la boca diciendo que, oye, que Guatemala es punta de lanza a las naciones, por todos los cristianos que tenemos. A mí me gustaría que Guatemala nos conocieran en el mundo no como un país violento, no como un país con 15.000 niños en la calle, no como un país de miseria, como un país de desgracia. Punta de lanza, pero en desgracia. A mí me gustaría que nos conocieran a Guatemala como un país generoso, un país de misericordia, un país de compasión, un país que se preocupa por su prójimo, un país que, oye, pues hecho así, tienen al Señor en sus vidas. Además, yo pienso que no todos necesitan comida, tampoco hay quienes necesitan también una palabra de aliento. Nada más. También recibo muchos mensajes y llamadas, por favor, ora por mi hijo que está en la calle o que se ha metido en la droga, ora por mi esposo o por su padre que se está moribundo, que están pasando situaciones difíciles con drogas, con alcohol o con lo que fuera. También nos llaman para orar. ¿Qué es lo que nos queda en este caso? Orar, pedirle a Dios que consuele a esta familia que está sufriendo, que está pasando por una situación complicada, difícil. Y a ver si podemos hacer algo más. Nuestra responsabilidad no es juzgar, ni mucho menos. Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Ahora, nuestra responsabilidad es consolar. Nuestra responsabilidad es ayudar. Nuestra responsabilidad es amar a nuestro prójimo. Esa es nuestra responsabilidad. Así que en nuestra fundación tenemos gente que ha sufrido mucho en la vida. Abandonos, maltratos, golpes, pérdidas de familia. ¿Y qué nos queda a nosotros como que estamos ahí al frente de remar? Nos queda, y eso va para los responsables también, lo que nos queda es consolarlos, en lo que podamos ayudarlos y que no se sientan solos, que se sientan amados. Escuchen, obreros, misioneros, cristianos, que se sientan amados. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Tratarlo como yo quisiera ser tratado en un caso de eso. Bendecirlo como yo quisiera ser bendecido en un caso de eso. Consolarlo como yo quisiera ser consolado en un caso de eso. Muchas veces a lo mejor lo que necesita, y a lo mejor tú también, lo que necesitas es un abrazo. La semana pasada se me acercó un joven, ahí en la oficina, un joven que, bueno, no voy a decirlo, que lo que quería es consuelo, ser escuchado. Empezó a llorar y pidió perdón por cosas que no estaba haciendo bien. ¿Y sabes lo que hice? Le di un abrazo en estos tiempos de coronavirus, que no hay que acercarse, que si tal, yo le di un abrazo. Y ustedes saben que un abrazo mío es como romperle algunas costillas. Pero es un abrazo de esperanza. Un abrazo de esperanza que le damos a nuestro prójimo necesitado y que le hace un bien tremendo. Qué importante es una llamada. Qué importante es una llamada. Qué importante es un cuidado. Qué importante es un toque. Este hombre, el samaritano, ¿sabe lo que hizo? Vio a la persona herida, vio a la persona que estaba golpeada y se detuvo.
Dice que curó las heridas de ese hombre que estaba ahí asaltado, tirado en el suelo, sangrando, golpeado, a saber cómo estaba ese pobre hombre. Dice que lo subió en su transporte, en su burrito, en su burro lo subió y se lo llevó a una pensión. Y al llegar, lo hospedó y le pidió al mesonero, al encargado, al dueño de ese hospedaje, que se hiciera cargo de ese herido, que lo curara. Y le dijo, mire, cúrelo hasta su recuperación, hasta que sea sanado completamente y totalmente. Y le dijo, aquí te dejo anticipado este dinero para cubrir los gastos. ¡Wow! Y si acaso necesitara otros cuidados, yo me haré cargo cuando vuelva. No tenga ningún cuidado. Yo cuando vuelva, pues pagaré su cuenta. Por eso este experto de la ley, este erudito de la ley, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contó esta parábola. Lo mismo que yo te la estoy contando a ti. Y luego le hizo una pregunta al experto de la ley, porque le dijo, de estos tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿quién fue el prójimo de este? Claro, y dijo el samaritano. Y el Señor le dice, pues entonces ve tú y haz lo mismo. Y para el experto de la ley, imagínate, el samaritano era un conflicto total, porque había una discriminación racial en esos momentos, en esa época donde hacia los samaritanos no lo podían ver, los despreciaban. Era un grupo de personas judías que se mezclaron con otra raza, y para los judíos era un grupo despreciable, un grupo de odiar totalmente. Porque según los judíos ellos se habían contaminado con otra raza. Imagínate tú, un judío se paró ante un samaritano para curarlo, que no se podían ni ver. Jesús dice, este despreciable resulta ser un cumplido de la ley, más que el sacerdote y el levita. Porque este no se quedó con la teoría. Este no se quedó con el conocimiento de la palabra que se sabía en el Antiguo Testamento, en la Corán, de memoria. No, este no. Este llegó a la práctica. Al hecho de poder socorrer al necesitado. ¿Quién es mi prójimo? Te pregunto. ¿Quién es tu prójimo? Pues aquel que está necesitado. Ese es tu prójimo. El samaritano pudo haber dicho, es un judío, hombre, que se muera. Que se muera, yo no le voy a ayudar. Ahora te pregunto, ¿tú eres cristiano y encuentras a alguien tirado que necesita ayuda? ¿Lo vas a dejar ahí tirado? Te digo una cosa, tienes la responsabilidad de ayudarlo. Tienes que ayudarlo. Tú imagínate, tú eres judío y estuviste en un campo nazi. En un campo de exterminio nazi del Holocausto, donde los nazis, fíjate las barbaridades que hicieron con los judíos. Ahora, tú eres judío y estás en ese campo de concentración. ¿Qué vas a hacer con un alemán que está necesitado? Ayudarlo. Por eso toda la ley dice que el Señor se cumple con este mandamiento en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que preguntarnos, si yo estuviera sufriendo, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si me quedara sin familia y me hubieran maltratado, ¿cómo me hubiera gustado ser tratado? Si me encontrara viviendo en la calle sin techo y sin amor, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si fuera niño y se divorciaron mis padres, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si cayera en un pecado que se hace público, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si tuviera hambre, ¿cómo me gustaría ser tratado? Si fuera niño y mis padres hubieran muerto y me hubiera quedado huérfano, ¿cómo me hubiera gustado a mí ser tratado? Si estuviera enfermo, ¿cómo me gustaría ser tratado? Tenemos que aprender a ver nuestro rostro en el rostro de los demás. Eso es lo que he aprendido. Porque eso nos permite amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos.
Pero veo a muchos cristianos que ni siquiera se quieren a sí mismos, por eso no aman a otros. Por eso esa indiferencia. Por eso esa ignorancia. Porque no se aman ni a ellos. Pero debemos amar a nuestro prójimo. Para impactar este mundo, la compasión debe de ser parte medular en la vida del cristiano. La compasión, lo digo siempre, es invertir lo que sea necesario en aliviar el dolor de los demás, hacia quienes sufren pena, calamidades o desgracia. En otras palabras, es sentir lo que otros están sintiendo. Esa es la compasión, es ponernos en el lugar de los demás. Esa es la misericordia, es vivir la regla de oro que Jesús enseñó en Mateo 7:12, que dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos lo traten a ustedes. De hecho, esta es la ley de los profetas. ¿Quieren más palabras? Debemos pensar qué sentiría estar en el sufrimiento de otro, en la vida de otro, que tú no la estás teniendo. Porque esto nos coloca en la perspectiva correcta que Dios quiere que tengamos. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Así que asegúrate de abrir bien tus ojos, porque a tu alrededor hay mucho dolor, porque a tu alrededor hay mucha necesidad, y más que va a haber. Es cierto que tú no puedes salvar al mundo. Oye, pero sí podemos, por lo menos, ayudar uno a la vez. Por lo menos uno. No podemos cambiar Guatemala, pero sí podemos ayudar a uno en Guatemala. Para cambiar Guatemala. Y para eso tenemos que aprender a ser generosos con nuestro dinero. Tenemos que aprender a ser generosos también con nuestro tiempo, a ser generosos con nuestra paciencia. Tenemos que aprender. Hay quienes no necesitan a lo mejor de nuestro dinero, pero sí necesitan de nuestra presencia. Con solo estar. Eso se inspira amor. Todos podemos dar un poco de nuestro tiempo, todos podemos dar un poco de nuestro dinero, todos podemos dar de lo que tenemos un poco. Un poco del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Demostremos que amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y también demostremos que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En este tiempo difícil va a haber muchos que necesiten consuelo, porque serán muchos los que sufran. ¿No te gustaría ser una herramienta en las manos de Dios? ¿No te gustaría ser el vehículo que Dios quiere usar para bendecir a muchos? ¿No te gustaría sentirte útil sabiendo que estás agradando el corazón de Dios ayudando a otros? ¿De verdad no te gustaría? ¿O solo te conformas con ser un cristiano entre cuatro paredes y te vas a tu casa y no te acuerdas de nada más? Algunos ni se acuerdan de la prédica que se ha hablado. ¿Eso es? ¿O te gustaría sentirte útil? Tú no sabes el gozo que se tiene cuando uno da. Que uno va a su casa diciendo: Señor, qué bendición. Sígueme usando, Señor. No es lo mismo irte a tu casa y decir: ¿y hoy qué he hecho? Y más tanto tiempo encerrado. Pensando tan solo en nosotros mismos. Mientras yo tenga para comer, bueno. No se puede pensar así. Te invito a que cierres tus ojos. Cierre tus ojos y vamos a orar. Para que el Señor traiga, dice que este samaritano dice que fue movido a misericordia. Yo quiero orar para que tú seas movido a misericordia. Para que brote una llama fuerte dentro de tu corazón que te impulse a hacer buenas obras, que te impulse a pensar en otros, en tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo?
En Guatemala tienes muchos prójimos que necesitan de ti. Padre, gracias por tu palabra. Toca los corazones, mi Dios. Toca las vidas, Señor. Necesitamos juntos, unidos, unánimes, hacer tu obra, Señor, afuera. Oh, mi Dios, de poder, aunque sea paliar un poquito el sufrimiento y el dolor de muchos. No hay nada tan hermoso como agradarte, Señor, y yo sé que esto te agrada en sobremanera. Tú ya no quieres tanto holocausto, tú ya no quieres tanto sacrificio, tú ya no quieres tantas cosas religiosas. Tú lo que quieres es misericordia, compasión por las almas. Toca el corazón de todos nosotros como cristianos, como hijos tuyos. Como lo dijiste, Señora, a ese maestro de la ley, a ese doctor, a ese erudito, ves tú y haz lo mismo. Gracias, Padre. Te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús Cristo y gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que nos da, que es más de lo que merecemos. Ayúdanos, Señor, dándonos para que podamos dar. No llenar nuestros graneros solamente, Señor, sino vaciarlo para que se vuelvan a llenar y así sucesivamente llegar a muchos necesitados y muchos que sufren. Gracias, mi Dios, te amamos. Gracias por tu palabra. Gracias por cada un hermano oyente que ha estado ahí pendiente. Que bendiga sus casas, sus familias. Líbralos de esta pandemia, líbralos de sufrimiento, Señor, líbralos de dolor. Y que sepan que aquí estamos, Señor, para consolar, para ayudar en lo que podamos. Gracias, Padre. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.